Hey, hey, chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y en este corto video vamos a comenzar con las respuestas a las preguntas que nos hicieron en las historias de Instagram, en el Instagram Opciones para Invertir. Aquí abajo se los voy a dejar y nos decía alguien, Andrés, ¿cómo puedo identificar las falsas rupturas? Y las falsas rupturas son sencillas de identificar y son bastante poderosas. Vamos a comenzar a ver cómo se pueden identificar. Recuerden que si este contenido es de valor, denle por favor a suscribirse y activen la campana para que les siga llegando este contenido. ¿Qué es una falsa ruptura entonces? Cuando el precio en un periodo, cuando hablo de un periodo es en un time frame de una hora, de 5 minutos, de, de día, traspasa un soporte o una resistencia en su movimiento, es decir, la vela está oscilando, el precio está arriba, abajo y no ha terminado, por ejemplo, la hora, traspasa un soporte o una resistencia. Por ejemplo, tenemos aquí una resistencia y esa resistencia, esa vela en ese periodo la pasa, ¡pum!, con mucho volumen, se va muy arriba, pero antes de cerrar, antes de la hora, la vela vuelve y baja y cierra de nuevo en la zona o por debajo de la zona. Entonces ahí decimos que hay una falsa ruptura. Hay muchos traders que caen en esta trampa y abren operaciones con la vela oscilando. Recuerden que nosotros, como traders responsables, no vamos a hacer operaciones mientras la vela no se cierre. Tenemos que esperar al cierre de la vela, al minuto 59, o si es un día, entonces a las 23 horas 59 minutos vamos a abrir las operaciones. Mientras la vela esté oscilando, no, para evitar esas falsas rupturas. Entonces, el identificador de falsa ruptura alcista es este. ¿Por qué es este? Porque el precio estuvo arriba en algún momento cuando la vela estaba oscilando y aquí en el precio máximo de la vela los bajistas dijeron el precio está muy arriba y con volumen se llevaron el precio abajo y el cierre de la vela se da acá, mínimo cerca del cierre. Entonces es una falsa ruptura alcista. Y una falsa ruptura bajista se puede ver con un martillo, o como lo llaman, y esto es una vela de shock alcista. ¿Y por qué podemos identificar una falsa ruptura con un tipo de vela de estas? Porque en algún momento, mientras la vela estaba oscilando, digamos minuto 30, por ejemplo, de un time frame de una hora, minuto 35, minuto 40, esta vela estuvo por acá abajo y estaba rompiendo ¿qué? Una zona de soporte. Pero los alcistas dijeron, el precio está muy, muy, muy bajo y con volumen se llevaron el precio hacia arriba y el cierre se da cerca de su máximo, cierre de la vela cerca del máximo. Entonces, ahí podemos decir nosotros objetivamente que hay un indicio de que hubo una falsa ruptura. Entonces, si hiciste una venta cuando el precio estaba por acá y habías pasado el soporte, el precio te da un stop y cuando está por acá arriba te saca del mercado y pierdes tu dinero. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo comprendan bien y vean de una manera muy simple cómo se pueden ver esas falsas rupturas en el día a día. Listo, chachos, ya estamos aquí en el Forest Tester y vemos que tenemos un espacio desde acá hasta acá y que se acaba de romper la fluidez bajista de este impulso. Y es muy probable que el precio entonces comience a subir hasta que se encuentre con esta zona de reacción de resistencia. Entonces vamos a continuar. El precio se va llenando, el vacío se va llenando y aquí estamos casi próximos a llegar a la zona de reacción. Y en esta vela siguiente es donde se da esa falsa ruptura y miren cómo se puede ver. El precio, mientras la vela estaba oscilando, sobrepasó la zona en lo que se podía ver como una vela totalmente alcista, pero inmediatamente se llegó a este precio de 0.7440, los alcistas, perdón, los bajistas tomaron posición,
del mercado con dominio y se llevaron el precio abajo y quedó por debajo de la zona de reacción. Hay veces queda en medio de la zona, hay veces queda por debajo. Si queda por debajo es todavía más fuerte el movimiento. Y vamos a mirar qué pasa ahí con la vela oscilando. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner esto en 15 minutos y vamos a ver cómo se puede ver. Vamos a quitar la pausa y vamos a ver lo que pasó ahí. Observen. La vela comenzó a oscilar y en este momento se fue el precio hacia arriba. Voy a pausar un poco. Miren que ahí hay una ruptura objetiva de la zona de reacción, de esa resistencia mayor. Pero ¿qué pasa? La vela no había cerrado, la vela estaba oscilando. Entonces, los novatos, ¿qué hacen? Ven esa vela y dicen, hay una ruptura de esa zona de reacción de techo, voy a entrar con compras. Y hacen una compra sin haber cerrado la vela y miren cuando despausamos lo que sucede a continuación. Los bajistas bajan el precio y termina la vela como una bajista y se lleva el precio abajo. ¿Lo vieron bien? Lo que era una vela alcista y lo que se veía como una ruptura, al cerrar la vela nos confirma que era falso, que todavía hay volumen bajista, que el dominio es bajista y el precio se va abajo y respeta el rebote. Por eso nosotros somos traders de rebotes y no de rupturas. Nosotros tratamos de identificar los rebotes en las zonas de reacción para llenar los vacíos contrarios. No trabajamos con las rupturas porque es más fácil encontrar dónde se da un patrón de estos, entre comillas. Ustedes saben que no me gusta trabajar con patrones, que estar buscando esas rupturas cuando las velas están oscilando, porque ahí es donde caemos en la trampa y ahí es donde hay muchísimos stops a traders novatos. Vamos a continuar y vamos a ver una adicional. Vamos a ver dónde se da una falsa ruptura por acá cerca. Yo la había identificado antes como para tener que ustedes tuvieran claridad sobre esta. Miren, aquí hay una falsa ruptura también. Observen, el precio aquí tiene una zona de reacción, o este activo tiene una zona de reacción, que es esta, ¿cierto? Esto es una zona de reacción de resistencia también en el techo. Estamos viendo falsas rupturas alcistas. Entonces, el precio va, comienza a llenar el vacío y observen lo que pasó acá. En el momento en que estaba oscilando esa vela que se acaba de dar, se pudo haber visto como una ruptura en medio de esa oscilación y ya lo vamos a ver haciendo todo el ejercicio completo. Pero ¿qué pasa? Los que empezaron a hacer compras por fuera en esa ruptura no se dieron cuenta que había mucho volumen todavía bajista y que había una zona bastante fuerte y que observen que aquí se dio un pivote rápido, lo que nos hace ver que aquí es muy probable que también vuelva a suceder. Entonces se van con la ruptura y ¡pum! Ese shock o esa falsa ruptura bajista o alcista, perdón, se lleva el precio hacia abajo. Vamos a mirar entonces lo que pasó ahí. Vamos a despausar y vamos a dejar que la vela oscile. Observen, se va llenando el vacío, se va llenando el vacío y en algún momento comienza la demanda a tomar el poder. Y ¡fum! Incluso fue tan rápido que en una oscilación de 15 minutos para una hora no se pudo ver. Vamos a bajársela a 5 minutos, a ver si aquí la podemos ver. Vamos a despausar y vamos a dejar que nos muestre el Forex Tester cómo se dan esas falsas rupturas. Ahí está oscilando la vela con paciencia, oscilación, el precio está llegando a 0.7440, ahí se empieza a comenzar a ver el dominio de la demanda muy fuerte, una vela alcista envolvente en este momento, antes del cierre de la hora. Observen que estamos identificando un periodo de una hora, el precio sigue oscilando, miren, ahí hubo un poquito de rechazo de los bajistas al alza y otra vez con mucha potencia. Y ahí está.
no se pudo ni siquiera ver en 5 minutos de oscilación de esa vela. Miren que la vela llegó hasta arriba y ahí mismo, antes de los 5 minutos, se dio ese rechazo. Entonces vamos a aumentar un poco la velocidad del chart y vamos a verlo en un minuto. Vamos a poner a oscilar esa vela más rápido. Ahí está. Los alcistas comenzaron a tomar fuerza. Hubo un rechazo bajista. Miren todo lo que pasó en esa vela, en esa oscilación de esa vela. Después de eso, el precio se quedó estático un tiempo. Rechazo de los bajistas a la demanda. Los alcistas volvieron a tomar posición y se llevaron el precio arriba. Miren que ahí se ve como una envolvente alcista, una vela con bastante poder alcista, mucho dominio de la demanda y se comenzaron a llevar el precio arriba. Vamos a aumentar un poco la velocidad de este movimiento. Ahí está, oscilando. Miren que oscila entre oferta, demanda y el precio se comienza a ir arriba. Obsérvenlo ahí. Pasó exactamente en un minuto esto. El precio llegó hasta este techo con una vela gigante, completamente envolvente, y en menos de un minuto se dio el rechazo de los bajistas a esa demanda y se llevó el precio abajo y la vela cierra por debajo de la zona de reacción. Eso es lo que se puede ver como una trampa, eso es lo que se puede ver como una falsa ruptura y eso es lo que debemos evitar en los techos. Y ahora vamos a mirar un ejemplo con una falsa ruptura bajista, ¿vale? Listo, chachos, vamos a ver entonces acá el ejemplo de falsa ruptura en el piso. Acá tenemos una zona de soporte mayor. En esa zona de soporte mayor tenemos, digamos, el punto clave. Y aquí tenemos que se está llenando este vacío hacia esa zona de ese soporte mayor. Vamos a dejar que las velas corran un poco y en este momento podemos ver que se está llegando a la zona y esta siguiente vela, observen lo que pasó con ella. Miren el cierre de esa vela, está acá. Entonces eso indica que en algún momento esa vela estuvo fue una envolvente bajista completa que nos indicaba que iba a haber una ruptura y una posible transición de esa tendencia alcista perfecta. Miren, pivotes mínimos cada vez más altos y este hubiese sido esa ruptura de ese último pivote más alto. Entonces las personas dicen, claro, ahí me quedaría un espacio gigante hasta acá abajo para llenar. La vela es bajista, ya se dio la ruptura y yo voy a comenzar a tomar posición de venta y se imaginan tomando todo este dinero, pero no se dan cuenta que deben dejar cerrar esta vela. Y miren lo que pasó. Después de eso hubo un rechazo de los alcistas a esa oferta y se llevaron el precio arriba y volvió a entrar el precio a la zona de reacción. Esta es la forma en la que se puede ver esa falsa ruptura, ese shock alcista o ese rechazo de los alcistas o de la demanda a la oferta. Devolvámonos y dejémosla oscilar. Ahí la estamos dejando oscilar. Observen lo que pasó. En algún momento iba a rebotar ese precio ahí, pero la oferta comenzó a tomar posición y se llevó el precio abajo. Ahí. Observen lo que pasó ahí. Miren que ahí hay una ruptura. Entonces ahí es donde nosotros emocionalmente vemos que tenemos todo este espacio hasta abajo, desde acá hasta acá, que supuestamente ya se rompió esa tendencia alcista porque este es el pivote mínimo más alto, ya se rompió y decimos va a haber un pivote de transición, nos imaginamos ganándonos todo este vacío y no dejamos que cierre y hacemos una venta ahí. Y después de que hacemos la venta, el precio nos da un rechazo, el mercado nos da una cachetada,
nos da un stop y miren que vuelve a la zona de reacción. Se da un poco de conflicto ahí, obviamente por la zona de reacción tan cercana que hay, ese soporte mayor. Miren que incluso los bajistas tratan de recuperar y miren lo que pasa. La vela cierra y vuelve y se mete a la zona de reacción. Y como estamos en una tendencia alcista, es más probable que vuelva y se llene ese vacío para de nuevo llenar esta parte hasta esta zona de resistencia mayor en un impulso. Entonces, recuerden que es mejor priorizar rebotes a priorizar rupturas, porque mire lo que pasa cuando nosotros tomamos posiciones de compra en una zona de soporte sin dejar que la vela cierre. Entonces, así se pueden identificar, así se deben tratar y ojo con esas trampas y ojo con esas falsas rupturas, muchachos. Espero que estén muy bien, que les haya servido muchísimo este video que es demasiado, demasiado poderoso. Hasta pronto.